vida, donde pone con estudios concluidos, sí, que tiene el certificado, como auxiliar de contabilidad, en fin, están todos los datos ahí. Luego, sí, también con estudios que tiene certificado, con estudios concluidos universitarios que tiene certificado, que es egresado en Economía y Finanzas y en Ciencias Económicas, en fin, está toda la información que estaba en su hoja de vida. Las investigaciones realizadas demostraron que el congresista Ruiz Loaiza, si bien realizó estudios en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, concretamente en la Escuela Académica de Economía y Finanzas, no los concluyó. Dicha universidad informó a la comisión que el congresista registró su última matrícula en el ciclo cuarto del semestre de 1995, primer semestre, semestre de 1995-1, contando con 56 créditos aprobados de los 202 exigidos por el plan de estudios para poder egresar. 56 créditos de 202. También informó que el citado estudiante estaba regularizando su matrícula para continuar sus estudios, lo cual confirma que nunca los concluyó. Este es el informe de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, donde dice, en última, la parte baja, por tanto, no concluyó sus estudios universitarios en esta Casa Superior de Estudios en la Escuela Académica Profesional de Economía y Finanzas. Y en la hoja de vida firmada por él, con su huella digital, en el rubro de estudios superiores de la hoja de vida, aparece esta información que no corresponde con la realidad. El congresista Ruiz Loaiza ha señalado como descargo que esta información fue un error material de parte de la personera legal y que él no podía rectificarlo, pues la ley electoral faculta solo a los personeros legales para ello. Sin embargo, el congresista no solo consignó que tenía la condición de egresado, sino que también consignó que sus estudios eran concluidos y que tenía un certificado que lo corroboraba, lo cual resultó ser falso, por lo que queda descartado el argumento de error material. Finalmente, la atribución de la responsabilidad de los datos a su personera legal queda desvirtuada por la declaración jurada de vida remitida por el jurado de elecciones, suscrita con su puño y letra y con su huella digital, donde se aprecia claramente que él consignó tales datos falsos, los que luego fueron digitados por la personera legal e ingresados al portal web del jurado de elecciones. Otros hechos relevantes que surgieron durante la investigación. Durante el desarrollo de las investigaciones, el congresista Wilder Ruiz sostuvo por escrito y en la audiencia del 5 de marzo del 2012 que él había solicitado a la personera legal, verbalmente y por escrito, que subsanara los errores materiales en que había incurrido, indicándole inclusive que coordine con el personero legal nacional de la organización para que efectúe la subsanación de tales errores materiales. Sin embargo, se determinó que ello tampoco correspondía a la realidad, pues la solicitud que remitió a la personera legal se refería solamente a la observación realizada por el Jurado Electoral Especial de Guaura sobre su elección interna como candidato y no a la preparación académica, tema sobre el cual no figura ninguna solicitud de rectificación. Y esta es la carta que el personero legal subsana la observación del Jurado Especial de Guaura sobre la inscripción del candidato. Dice: sumilla, subsana observación, referencia, resolución 001-2011, que el jurado había observado la inscripción del candidato Wilder Ruiz. El personal legal nacional del Partido Gana Perú, respecto a las observaciones formuladas a los candidatos e incluyendo entre ellos a Wilder Ruiz Loaiza. Y abajo dice que asimismo, al momento de la inscripción de don Wilder Ruiz Loaiza, en el llenado de su hoja de vida que le consignó por error la calidad de designado, es decir, se trataba aquí la rectificación sobre si era elegido o designado como candidato. No para nada se estaba hablando de la preparación académica. Tanto es así que la resolución número 4 del 2011 del Jurado Especial de Guaura
autoriza la anotación marginal de las observaciones. Y estas son las observaciones que se colocan a petición del personero legal del partido Gana Perú. Dice, siendo la correcta, en el caso del candidato Wilder Ruiz Loaiza, la modalidad de elección a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios, conforme lo disponen los estatutos, y no la que se ha consignado por error en las declaraciones juradas de vida. Más abajo, este jurado dispone que en los supuestos de error, omisión y aclaración de información correspondiente a las declaraciones juradas de vida de los candidatos, se autoriza la anotación marginal de la observación indicada. Es decir, habían consignado en su hoja de vida que él había sido designado, cuando en realidad había sido elegido. Y esa es la razón por la cual el jurado observó la candidatura y luego, con la rectificación presentada por el personero legal del partido, entonces se coloca esta anotación que tiene que ver con la elección del candidato y no con su formación académica. Cabe precisar que en la audiencia a la que concurrió el congresista Ruiz Loaiza, ante la pregunta de un miembro de la comisión, si el personero legal presentó algún documento formal al Jurado Nacional de Elecciones para corregir lo referente a sus estudios, el congresista respondió, por supuesto, señor congresista, la personera legal comunicó al Jurado de Elecciones el 13 de febrero del 2011 a través del personero legal nacional. Y al solicitarle el mismo miembro de la comisión que precise qué es lo que realmente subsanó la personera legal, el congresista respondió, yo no sé si ha subsanado la personera legal, no lo sé, pero lo que yo sí sé es que yo he presentado mi carta para que se subsanen los errores que yo conversé en ese entonces cuando era candidato. Por tanto, queda demostrado que el congresista faltó a la verdad ante la comisión al señalar en sus descargos que él inmediatamente trató de rectificar los errores materiales, pues solo lo hizo con relación a la observación sobre la forma de su designación y no a los datos falsos sobre su formación académica. Asimismo, con la documentación presentada en la denuncia formulada por José Carlos Moumora, se corroboró que la información consignada por el congresista Ruiz Loaiza en su hoja de vida referida a sus estudios universitarios no se trató de un simple error de digitación, pues él se identificaba como licenciado de Economía cuando firmaba diversos documentos de la empresa. Y aquí están algunos documentos, como un documento de liquidación de entregas a rendir cuenta, empresa agraria, hay un sello de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi y firma Wilder Ruiz Loaiza, licenciado de Economía, director. Este es otro documento de reembolso de gastos, también con el sello de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi y el sello de Wilder Ruiz Loaiza, licenciado en Economía, director. Finalmente, sobre el cuestionamiento formulado por el congresista Ruiz Loaiza contra las facultades de la Comisión para investigar estos hechos, que están relacionados a la aplicación del inciso 4.8 del artículo 4 del reglamento, creo que esto ya se ha discutido bastante y vamos a obviar esta parte de la presentación. Pasamos de frente a los fundamentos de la sanción a imponerse. El artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria señala que según la gravedad de la falta se pueden imponer las siguientes sanciones. Están en recomendación, amonestación, amonestación con multa y recomendación de suspensión. Repetimos también que según el artículo 16.4 del reglamento, para determinar la sanción a imponerse se debe atender el grado de participación en los hechos que tuvo el congresista denunciado, su conocimiento de los mismos y la importancia del deber infringido. El congresista Wilder Ruiz Loaiza ha infringido los deberes de transparencia, integridad, veracidad, así como de respeto a la investidura parlamentaria, al haber consignado datos falsos en su declaración jurada de vida al momento de postular al Congreso de la República, referidos a su formación académica, tanto técnica como universitaria, razón por la que ha sido denunciado penalmente por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones ante el Ministerio Público y por continuar mintiendo al respecto ante una comisión oficial del Congreso. En consecuencia, y tenemos que añadir aquí el hecho de que también, como reforzando esto, él firmaba como licenciado cuando no tenía tal título. En consecuencia, el congresista ha sufrido la pérdida de la confianza de la ciudadanía y ha afectado la imagen del Parlamento peruano. Conclusiones. De acuerdo al expuesto, la Comisión, por acuerdo en mayoría de sus miembros, concluyó lo siguiente.
declarar infundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Wilder Ruiz Loaiza respecto a haber consignado información falsa en su declaración jurada de vida en el rubro referido a su experiencia laboral. El punto 2 es declarar fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Wilder Ruiz Loaiza respecto a haber consignado información falsa en su declaración jurada de vida en el rubro referido a su formación académica, pues no realizó estudios técnicos en el Instituto Gamor y no tenía estudios concluidos en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, tal como consignar en su declaración jurada de vida. Declarar responsable al congresista Wilder Ruiz Loaiza de haber infringido los deberes éticos que lo obligan como congresista a actuar siempre con transparencia, integridad y veracidad, y por haber incurrido en falsedades ante la Comisión al sostener hechos contrarios a la realidad, faltando a su investidura parlamentaria, la moral y las buenas costumbres, con lo cual afectó a la imagen del Congreso. En cuarto lugar, recomendar al Pleno del Congreso de la República la suspensión en el ejercicio del cargo de congresista y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, conforme a lo establecido en el literal D, artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. Y remitir copias certificadas de lo actuado al Ministerio Público para que se pronuncie según sus funciones al existir indicio de que el congresista ha incurrido en delito. Muchas gracias, señor presidente. Bien, habiendo concluido el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, tiene la palabra el congresista Wilder Ruiz Loaiza. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por favor, voy a hacer uso de la diapositiva que he preparado para hacer mi defensa, pero quiero separar dos cosas muy puntuales, señor presidente. Un tema político con el tema técnico. El tema técnico lo va a realizar mi abogado y el tema político lo voy a exponer yo. A ver si me, por favor, señor... Gracias. El informe final número 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria. Siguiente. ¿Quién es Wilder Ruiz? Wilder Ruiz es un humilde trabajador de la empresa azucarera Andahuasi desde el año 1993. Accionista minoritario, por supuesto. Desde el año 2009 participé en el directorio de dicha empresa en representación de los trabajadores accionistas. Actualmente soy congresista de la República del Perú, con licencia, por supuesto, en la actividad laboral. Siguiente. Soy víctima de una conspiración, por supuesto, señor, como represalias en el haber denunciado en el 2009 la venta ilegal, irregular de los 50 millones de acciones al Grupo WON, Río Pativilca. Desde ese año soy víctima de decenas de denuncias ante el Ministerio Público. Decenas, señor, decenas. Pero son denuncias al Ministerio Público. Voy a recordar que en la jurisdicción de Huaura estamos con el nuevo Código Procesal. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los conspiradores? El Grupo WON, Río Pativilca, Eduardo Jesús Núñez Cámara, el que me ha denunciado a la Comisión de Ética y el que me ha denunciado también ante el Ministerio Público. Y Junior Daniel Díaz Dios. ¿Quién es este señor? El representante de Scotiabolsa que ejecutó irregularmente las órdenes cruzadas en la venta de acciones de Andahuasi. Siguiente, por favor. Los conspiradores de CONACEP identifican a Erasmo Wong en la irregular operación fraudulenta, señor. ¿Con qué resolución? Con la resolución Tribunal Administrativo de CONACEP, la 168-2009-F 94.01.03. Dice la resolución del Tribunal Administrativo, la 168, que se declara improcedente. Las manifestaciones de allanamiento formuladas por el Río Pativilca, Inversiones Dagomar, el señor Erasmo Jesús Wong Lubega,
Abaco Corporation, Sociedad Anónima Cerrada, los señores Jaime Raúl Heredia Landeo, Antonio Palacios, se declara que dichas personas han adquirido participación significativa en la empresa agraria azucarera Andahuasi sin efectuar previamente una oferta pública de adquisición, incurriendo en infracción muy grave. Eso lo dice la resolución. En la parte de abajo, señor, dice asunto, adquisición concertada, lo que no permite la ley de mercados y valores, concertar, eso no permite la ley de mercados y valores. Adquisición concertada de acciones con derecho a voto de la empresa agraria azucarera Andahuasi sin efectuar previamente una oferta pública de acción. Los conspiradores, CONACEP identifica al grupo económico WON y al señor Junior Daniel Díaz Dios, quien ejecutó la operación fraudulenta en representación de Scotiabank. Señor presidente, por favor, estoy haciendo uso de la palabra. Señor presidente, estoy haciendo uso de la palabra. ¿Qué dice en las declaraciones del representante? El procedimiento, usted le pide la interrupción y le va a dar al colega. Al final le puedo dar uso de la palabra, pero yo le pido que se tranquilice. No puede interrumpir. Congresista Ruiz. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en la resolución del Tribunal Administrativo de CONACEP, la número 168/2009, dice, señor, en el literal B, declaración del representante de Trader de Scotiabank, dice, el señor Junior Daniel Díaz Dios, representante de Scotiabank, ha declarado ante los funcionarios de CONACEP, conforme consta en el acta de inspección realizada a Scotiabank, que forma parte del expediente que ejecutó las órdenes cruzadas, a que se hace referencia en el apartado anterior, y que el señor Augusto Choi es el portavoz y representante del grupo económico WON, al que pertenecen las empresas Inversiones Dagomar, Abaco Corporation. Asimismo, el referido representante señaló que el señor Jaime Raúl Heredia Landeo sí forma parte del grupo económico. Siguiente. Los nexos, señor. Aquí quiero llegar y quiero ser muy puntual, señor presidente, porque los nexos, señor, dice Junior Daniel Díaz Dios, operador de la venta ilegal de las acciones, es el hermano, señor, del congresista actual que está en la Comisión de Ética, Juan José Díaz Dios. A Juan José Díaz Dios. Y esto, señor, la vinculación lo podemos ver en la RENIET, en la parte de arriba, Díaz Dios, Junior Daniel, en el otro lado, Díaz Dios, Juan José. En la parte de abajo, señor, en azul, podemos ver que son hermanos de padre y madre, señor. Seguimos, señor. Señor, aquí quiero hacer referencia acerca de las conclusiones 2 del informe de la Comisión de Ética. Respecto al haber consignado información falsa en mi declaración jurada de vida, en lo referido a mi formación académica, señor, quiero explicar lo siguiente. Yo no sé en qué juicio puede caber en decir que yo he estudiado electricidad automotriz y al final haber concluido en auxiliar de contabilidad. No lo sé, señor. He dicho a la comisión en cansancio de que esto es un error material, pero sin embargo, cuando hay persecución que demuestre la vinculación, es por eso que ellos han perseguido. Yo soy una víctima más de este tema, señor presidente. Estudios universitarios, por supuesto, señor. Yo ingresé en el año 95, no he dicho que no, pero también, señor, quiero decir que todavía sigo siendo alumno, por supuesto que he separado mi matrícula, etcétera, etcétera, señor. Y eso también, ¿por qué no lo dice el señor, la Comisión de Ética, a decirle que he separado mis matrículas, que sigo estudiando, que soy un alumno más de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, hasta la actualidad? Por supuesto que yo jamás he consignado
título, grado, ni certificado, ni nada que lo contempla la ley, señor. Siguiente, por favor. Es ilógico, señor, declarar auxiliar de contabilidad en la especialidad de electricidad automotriz. ¿Por qué, señor? Son dos especialidades que no guardan ninguna relación. La especialidad de auxiliar de contabilidad no está comprendido en la especialidad de electricidad automotriz porque el mismo presidente de la comisión lo ha detallado de esa manera. ¿Cómo es posible que sea auxiliar de contabilidad y especialidad de electricidad automotriz o viceversa? Si tengo estudios de auxiliar de contabilidad, señor, que está registrado en el siguiente ítem, de estudios superiores no universitarios, de mi hoja de vida, del Centro de Estudio John F. Kennedy en la jurisdicción de Huacho. Y está contemplado y por supuesto está también acreditado con mi certificado de estudios. Todo ello pone en evidencia que se trata de un error material y no como dice la Comisión de Ética. Siguiente. La evidencia del error material en la declaración de hoja de vida, señor. Vemos en la parte de arriba, nombre de la especialidad, electricidad automotriz. Nombre del curso, auxiliar de contabilidad. Por supuesto que es un error material. ¿Cómo puedo yo decir que he estudiado electricidad automotriz y al final llevar un curso de auxiliar de contabilidad? Es imposible. Yo creo que aquí, señor, se demuestra que ha habido un error. ¿Y cómo podemos decir que de este error me he beneficiado? En todo caso, este error me perjudica, señor. Estudios superiores universitarios, no universitarios. Concluido, sí. Documento que lo acredita certificado. Periodo 95-98. Nombre de especialidad, auxiliar de contabilidad. Nombre de curso, auxiliar de contabilidad. Nombre del Centro de Estudios John F. Kennedy, en la jurisdicción de Huacho, Huaura. Siguiente, por favor. Se acredita el estudio para auxiliar de contabilidad con el certificado, a nombre de la Nación. Ese es mi estudio. Por supuesto que me veo muy joven, porque era del año 95, señor, 95-98. Ya estoy un poquito mayor. Siguiente, señor. También es ilógico declarar egresado de Economía con fecha del año 95 hasta la actualidad. Es ilógico, señor, porque lo único que se ha hecho en esto, se ha demostrado que sí soy universitario. Y que por entes de la vida, cosas de la vida, señor, no he podido concluir, y no seré el primer caso. Creo que hay miles de casos a nivel nacional, por problemas familiares, problemas económicos, por N problemas, señor. Pero yo creo que acá yo demuestro una vez más, ¿por qué no se ha entregado la última resolución, señor? La 114 de la universidad. Eso sería bueno. Yo creo que eso también consta en la Comisión de Ética, pero no sé por qué no se muestra, señor. Siguiente, señor. Acerca de la conclusión en número 3 del informe de la Comisión de Ética, respecto a que se me declare responsable por haber infringido los deberes éticos como congresista. Señor, yo juramenté un 26 de julio del año 2011. Allí juramenté. Juré por Dios, juré por mi pueblo. Y de allí, señor, yo soy congresista. Por haber incurrido en mentiras ante la Comisión de Ética. ¿Qué mentiras, señor, he dicho a la Comisión de Ética? Todas son verdades. Así como también dije que no podía participar en esta comisión, ni mucho menos podía emitir opinión, debate, etcétera, etcétera, el señor congresista Juan José Díaz Dios. Por la misma vinculación, señor, porque él tenía parentesco directo con el hermano que está involucrado en el tema de Andahuasi. Siguiente, señor. ¿No he infringido los deberes éticos como congresista? Por supuesto que no, señor. Me mantengo como congresista. Es el voto popular, señor. Y yo tengo un mandato de representación, del cual estoy muy orgulloso de representar y del cual estoy dispuesto a seguir luchando y trabajando, señor, en beneficio de todos los peruanos. Y más todavía en la jurisdicción de Lima provincia. Y más todavía cuando soy conocedor de estos hechos impugnados, de estos hechos maliciosos, irregulares, ilegales, señor, que ha vivido mi pueblo, que se llama Andahuasi. Y por eso seguiré luchando, señor, para encontrar justicia y se haga justicia en la jurisdicción de Andahuasi. Porque era congresista al momento de declaración de vida, porque no era congresista al momento de la declaración de la hoja de vida. Mi situación
era candidato al Congreso. Porque la declaración de la hoja de vida del portal del Jurado Nacional de Elecciones con los evidentes errores materiales se realizó cuando yo recién se realizaba la inscripción como candidato a congresista y no como congresista, señor. Mi persona no consignó información falsa en la hoja de vida. Es el personero legal quien consigna los datos de la hoja de vida y en el portal del Jurado Nacional. No nosotros como candidatos, señor. No tenemos una llegada y eso lo dice la ley y es por eso que he querido separar dos temas, el tema técnico, señor, con el tema político. Siguiente, señor. No he incurrido en mentiras ante la Comisión de Ética. ¿Por qué? Porque sí es verdad que tengo estudios auxiliar de contabilidad. Porque sí es verdad que son evidentes errores materiales al consignar el auxiliar de contabilidad en otra especialidad o el de egresado en economía realizado por el personero legal y no por mi persona, señor. Porque sí es verdad que el 10 de febrero del 2011 comuniqué al personero legal los errores materiales consignados. Porque también es verdad que ha sido un error de mi parte quizás no haber leído la declaración, antes de la presentación. Hay dos etapas ahí, señor, que debemos tener en cuenta. No haber tomado la importancia que requería el caso, no haber hecho el seguimiento de la corrección de los errores solicitados en su momento. Porque si es verdad también que el Jurado Nacional de Elecciones remitió una comunicación durante la investigación a la Fiscalía, señor, indicando que no se puede corregir los datos de la hoja de vida. Siguiente. Este es el documento que se presenta a la personera legal el 10 de febrero del 2011 que la comisión no ha tomado en cuenta y que obra, por supuesto, en el expediente y no lo ha tomado en cuenta. Siguiente, por favor. Este es el otro documento que le dice el Jurado Nacional de Elecciones a la tercera fiscalía de Huaura y dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a la disposición de la referencia por el cual su despacho nos solicita informar respecto a que el investigado Wilder Ruiz Loaiza habría presentado alguna corrección a la declaración jurada de vida del presente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sobre el particular, debo informar que en virtud a la normativa vigente bajo ninguna circunstancia se admite pedidos o solicitudes para modificar la declaración jurada de vida luego de haber sido admitida la inscripción del candidato. La inscripción del candidato. No se podía corregir, señor presidente, no se podía modificar, no se podía cambiar, porque hay una ley que ampara y hay una ley que protege. Por lo tanto, por más que hayamos pasado carta notarial, como dijo un congresista de la comisión, era imposible de modificar. Eso de ahí está, señor, en la resolución 29 de 5004-2010 del Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente. Este es el certificado de auxiliar de contabilidad. Siguiente. Acerca de las conclusiones número 5 del informe de la Comisión de Ética. Remitir copias certificadas de lo actuado al Ministerio Público para que se pronuncie según sus funciones al existir indicios de que el congresista ha incurrido en delito. Siguiente, por favor. El Ministerio Público declaró no procedente el archivo de caso. ¿Cuándo, señor? ¿Cuándo? El caso fue el 2503-2011. Si nosotros verificamos, señor, no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Wilder Ruiz Loaiza por el presunto delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y por el delito contra la fe pública, falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, disponiendo el archivo de todo lo actuado una vez consentida.
¿De qué fecha, señor, este documento o esta resolución fiscal? Es del mes de marzo del año 2012. Marzo del año 2012. Ya se me había investigado, ya habían concluido, pero sin embargo la comisión tampoco presenta este documento. En primera instancia ha concluido diciendo de que no se puede continuar, no hay por qué formalizar ni continuar con las investigaciones con estos dos delitos que la Comisión de Ética hoy día está investigando o que hoy día está presentando. Siguiente, por favor. Acerca de las conclusiones número 4, el informe de la Comisión de Ética recomienda suspender del cargo al congresista 120 días. Siguiente. En mi caso, se pretende por un error material tipográfico involuntario, el mismo que no se puede corregir por impedimento de la ley, imponer una sanción similar a casos por su naturaleza resultan absolutamente reprobables, equiparando mi error a dicha conducta, lo cual evidentemente no resulta proporcional ni injusto. Solicito se me absuelva de los cargos señalados y si del mismo trato dio la Comisión de Ética a otros congresistas, señor, en este caso, ¿por qué no decir de que también hubo un error material, señor, que acabo de demostrar a este magno pleno de Congreso? Siguiente, señor. Conclusiones en mi defensa. Soy víctima, señor, de una gran conspiración del Grupo Wong y sus apoderados, de quienes he recibido decenas de denuncias en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y una de ellas provenía del Congreso de la República, sacando provecho de un error material en mi hoja de vida, consignado por el personero legal y no por mi persona, señor presidente. Se ha viciado el proceso, señor, y eso lo saben todos. Se ha viciado el proceso seguido contra mi persona en la Comisión de Ética por haber participado y haber votado el congresista Juan José Díaz Dios por tener intereses personales y otros, conforme su segundo párrafo, señor, y para eso le voy a pedir, señor, que se lea el reglamento del Congreso, el párrafo 9, el artículo 9, el segundo párrafo, señor presidente. Lea el del Código de Ética, señor presidente. Señor relator. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde el Parlamento de la República. Código de Ética Parlamentaria, artículo 9, segundo párrafo. Los miembros de la Comisión de Ética se abstienen bajo responsabilidad de conocer e intervenir en aquellos casos en que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la denuncia. Continúe, congresista Wilder Ruiz. Gracias, señor presidente. En este magno congreso, señor presidente, en la representación nacional, vemos, señor presidente, que hay muchos abogados. Por supuesto, todos son ilustres. Los abogados, los que estudian derecho, señor, son para que ayuden a administrar justicia, señor. Para que ayuden a esclarecer los hechos, señor. Para que no se vuelva a repetir hechos de mucha naturaleza que vive en nuestro país. Y entonces, hoy día, señor, vemos de que en algunos casos no es así, señor presidente. Siguiente. Esta es la vinculación. Y hoy día muestro y presento. Esta es la vinculación. Erasmo Wong, director de Scotiabank. Eduardo Núñez, expresidente del directorio de la empresa Andahuasi. Hoy día, gestor y denunciante ante la Comisión de Ética. Y es culpable de la venta de los 50 millones de acciones transferidos al Grupo Wong. Daniel Junior Díaz Dios, representante de Scotia Bolsa, quien ejecutó las operaciones cruzadas irregulares de la venta ilegal de las acciones de Andahuasi. Y Juan José Díaz Dios, congresista de la República, integrante de la Comisión de Ética y hermano de Junior Daniel Díaz Dios, empleado de Scotia Bolsa. Señor, hermanos de sangre, yo diría, porque se parecen y son casi iguales. Siguiente, por favor. Y concluyo, señor, diciendo lo siguiente.
Concluyo diciendo lo siguiente. La resolución de la Superintendencia Adjunta, la Superintendencia de Mercados y Valores, la 114, señor, esto es público, la 114, 2012 de la Superintendencia de Mercados y Valores, /11, dice, señor, en la sumilla lo siguiente. En la sumilla dice lo siguiente: se declara que Scotia, sociedad agente de bolsa, sociedad anónima, ha intervenido en operaciones realizadas con transgresión a la normativa. Con transgresión a la normativa. Y en la parte, en asunto, señor, procedimientos sancionados iniciado contra Scotia Bolsa. O sea, está en un procedimiento de sanción, señor. Siguiente. Señor presidente, son todos los fundamentos que hoy día vincula, lamentablemente, señor, estas malas prácticas. Y yo no puedo ser una víctima más, señor. Hoy día yo soy congresista, por lo tanto yo merezco respeto, señor. Merezco respeto porque yo represento a un sector, señor, a un sector de la región de Lima, provincias. Por lo tanto, señor, lo único que le voy a pedir es que se respete también el reglamento del Código de Ética para todos y cada uno de nosotros, señor presidente. Si yo he venido incurriendo en falta, en estos momentos que se me sancione. Por lo tanto, yo creo, señor, tomo las cosas muy en serio y la representación que hoy día tengo para mí es un orgullo, señor, y es un honor, señor. Muchas gracias. Bien, habiendo concluido el congresista Ruiz, antes de darle el uso de la palabra a su abogado defensor por alusión, solicitar el uso de la palabra al congresista Fan Díaz. Gracias, presidente. La verdad, presidente, he hecho de todo para controlarme, escuchando su llamado cuando me llama por teléfono el escaño. En primer lugar, para responder a aquellos que sonríen al frente pensando que todos somos iguales a su calaña, les voy a responder. Congresista Díaz, a ver si mantenemos la compostura y el respeto entre pares. Le solicitan que retire la palabra. Muy bien, presidente, retiramos la palabra si es que se han sentido ofendidos. Pero espero que comprendan también ustedes qué sentirían si atacan cobardemente. A ver qué medida que retire la palabra por decirle cobarde. Cobardemente a un familiar suyo. Vamos a explicar, presidente. Mi hermano trabaja, él es economista, egresado de la Universidad de Piura, becado por la Universidad de Piura, al igual que la persona que les está hablando cuando fue universitario. Y él es trader. Son las personas que por profesión, trabajando en el Scotia Bolsa, que es una empresa, entiendo, agente de bolsa, le encargan hacer efectivamente la compraventa de acciones de la empresa Andahuasi. Como ustedes bien saben, esta empresa tiene líos internos entre dos grupos de poder, dos grupos económicos. El grupo WON, al cual habría que recordarle al señor Wilder Ruiz, estuvo siendo patrocinado, promovido en otro caso que me recuerda a Bruja de Cachiche. No soy yo, señor Wilder Ruiz, lo tenía al lado suyo. Y otro grupo que tengo entendido es el grupo, déjame hablar hermano, es el grupo Bustamante. Efectivamente, fruto de esta compraventa surge un problema. Se cuestionan mutuamente los grupos económicos y se arma efectivamente una investigación, pero investigación de la cual no ha sido involucrado mi hermano, no ha sido sancionado, es más, sigue trabajando como trader en el mercado peruano. Y una precisión, presidente, esa compraventa fue hecha en el año 2009 y mi hermano trabajó efectivamente como agente de la Scotia Bolsa de enero del 2009 a agosto del 2010. ¿Y por qué tengo estos datos más o menos frescos? Porque efectivamente yo no tenía cómo conocer de los cientos de operaciones que realizan estas empresas al mes, que en el año 2009 efectivamente a mi hermano, por azar del destino, se le encargó de hacer esta operación económica. Muy sencillo, presidente, porque cobardemente, ya sabremos quiénes son, yo tengo muy claro quién ha sido, empieza a circular en los medios de comunicación un correo electrónico que más o menos dice lo siguiente, textualmente dice lo siguiente: el pastor Humberto Laizún pasará por el banquillo de la misma Comisión de Ética cuando analice el tormentoso pasado, cuando negociaba los cupos a las candidaturas de su movimiento político religioso. Recordemos que hoy, siendo congresista, tuvo una extraña iluminación para favorecer a determinado grupo de poder, teniendo como fiel acólito
al congresista Díaz Dios que proteja a su hermano que negoció la irregular venta de 50 millones de Andahuasi. Podrá negar lo evidente, si hablamos de ética hay que demostrarla, y luego efectivamente hay un link en la cual, qué extraño, tuvieron acceso, porque es evidentemente que han hecho un trabajo de inteligencia, han tenido acceso, presidente, hasta el currículum original de mi hermano con su firma de puño y letra. A mí, y espero me comprendan los colegas, cuando se me ataca a mí, yo lo hemos comentado con 4 denuncias, las cuales 3 ya fueron archivadas y me queda una 4ª, yo no tengo ningún problema en dar la cara. Personalmente pedimos que se levante mi inmunidad parlamentaria. Hemos pedido al Ministerio Público que nos investigue, a lo que no se atrevieron algunos congresistas que salieron a dar conferencia de prensa, pero no pidieron, porque saben que no hay absolutamente nada por más de que me busquen. Sin embargo, algunos parlamentarios, en lugar de ser hombres, y si se equivocaron, dar la cara y aceptar las consecuencias de sus errores, y no caer en bajezas, en cobardías y en vilezas, ser vil. Y por más que nos diferencien las posiciones políticas, y estoy hablando a toda la bancada del frente, espero sepan reconocer qué cosa es responder a ataques políticos, uno a uno. Y otra cosa es meter a terceros que nada tienen que ver en esto, de manera, reitero, cobarde. Si se quiere defender el señor Wilder Ruiz, que defina a los integrantes del Pleno del Congreso y nos explique si mintió o no mintió en la hoja de vida, porque y con eso acabo, presidente. ¿Qué tiene que ver mi hermano en las mentiras que pone este señor, que en efecto tiene, según me indican, 61 denuncias en el Ministerio Público? 61 denuncias, y va a tener 62 porque le vamos a entablar una querella, porque de ninguna manera vamos a permitir que personas, y no me importa si se ofende, de esa calaña, vengan a ofender, vengan a atacar. Congresista Díaz Dios, retira la palabra. Vamos, lea el reglamento pertinente, por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, parte pertinente, literal D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Código de Ética Parlamentaria. Artículo 6. Es obligación del congresista tratar a sus colegas con respeto y tolerancia, así como observar las normas de cortesía y de disciplina parlamentaria detalladas en el reglamento del Congreso. Congresista, advierto que la suya ha sido en un solo momento una actitud reiterativa y le pido que guarde la compostura y las reglas de trato social entre pares. Puede continuar. Gracias, presidente. Reitero no solamente las disculpas al Pleno, al pueblo que seguramente nos está viendo desde sus televisores o de los medios de comunicación, pero espero también que me comprendan lo que uno puede sentir. Reitero, yo no tengo ningún problema que me ataquen de uno a uno. Que me ataquen con mentiras a mí. A través de la mesa, por favor, sus intervenciones. A través de la presidencia. Pero eso tampoco se puede dejar pasar así nada más. Yo también soy un ser humano y tengo muchísimo cariño y respeto por mi familia. Pero simplemente retomando el tema, presidente, nos quieren hacer creer, el señor Wilder Ruiz en su defensa, que como mi hermano participó en una compraventa de acciones de la cual, reitero, no fue parte de la investigación, lo citaron para efectivamente diga qué cosa fue lo que sucedió, no fue parte de la investigación, no fue investigado, no fue sancionado, le han renovado el permiso para que siga trabajando en el mismo tema. Y recordando un poquito, presidente, cómo yo podría trabajar o estar coordinando con el Grupo UON, si a mí me tocó en su momento estar como miembro de la Comisión de Ética aclarando lo que fue este almuerzo en la Bruja de Cachiche, precisamente para favorecer un desalojo en Andahuasi a favor del Grupo UON. No tiene, pues, presidente, mayor sustento. Y recordando, y con eso termino, eso fue algo que perteneció a la actuación privada de mi hermano en el año 2009, antes de que yo sea parlamentario. Y mi hermano dejó de trabajar en ese lugar en agosto del 2010. Presidente,
Reitero las disculpas al Pleno, a los señores congresistas, a los medios de comunicación, al pueblo peruano. Yo estoy seguro que el señor Wilder Ruiz ha acudido a estas estrategias simplemente porque no tiene forma de defender y de demostrar que dijo la verdad en su hoja de vida. Y por ello estoy seguro que en voto de conciencia será sancionado con 120 días sin goce de haber. Y por eso estoy seguro que yo acudiré a la justicia mediante una querella y sabré tener seguramente justicia, evidentemente con la denuncia número 62 del señor que ahora nos acompaña, orgulloso de su puesto de congresista de la República. Gracias, presidente. Congresista Ruiz, por alusión, porque después el congresista Chacón. Señor presidente, yo no voy a caer en una bajeza de esa naturaleza, jamás, jamás. Solo que yo me remito, señor, a dos resoluciones importantes, la 168-2009 y la otra resolución, señor, de la Superintendencia de Mercados y Valores, la 114 del 2012, señor. 114 del 2012, apúntelo bien. Lima, 26 de abril del 2012. Lima, 26 de abril del 2012. Sumilla, se declara que Scotia, sociedad agente de bolsa, ha intervenido en operaciones realizadas contra agresión a la normativa. ¿Y qué significa eso, señor? Que había entrado en las negociaciones con Andahuasi. Y para ahondar, señor, y para que me pueda hacer la querella, porque también lo voy a decir aquí, en el numeral número 17, señor, asimismo dice, se debe tener en cuenta que en este extremo de la imputación de cargos no se atribuye como elemento determinante, pero dice que Scotia Bolsa, obligación y posibilidad de conocer por la referida declaración efectuada de los señores Río Pativilca, Dagomar y el señor Daniel Junior Díaz Dios. Aquí está. Acá está, señor. Y el otro documento, aquí está. La 168. En la página número... Y aquí está, señor. En la página número 9 de la resolución 168-2009, dice el literal B, señor. Declaración del representante de Scotia SAC, el señor Junior Daniel Díaz Dios, representante de Scotia SAC, ha declarado ante funcionarios de la CONACEP, de ese entonces, cuando era CONACEP, hoy día Superintendencia de Mercados y Valores. Consta en el acta de inspección realizada de Scotia Bolsa, que forma parte del expediente que ejecutó las órdenes cruzadas, a que se hace referencia en el apartado anterior, y el señor Augusto Choi, y es el portavoz del representante del grupo económico WON, al cual pertenece la empresa Inversiones de Dagomar y Abaco. Y de tal manera también hace referencia de que participó en las negociaciones de Andahuasi, es el señor Daniel Junior Díaz Dios. Señor, esto de acá lleva a declararlo nulo, señor, porque en su debido momento también se informó al presidente de la Comisión de Ética de que el señor Juan José Díaz Dios no podía participar. Pero sin embargo participó, votó, declaró y cada vez ahondaba más porque él es el único que pedía que se investigue, Y me remito, señor, a todas las actas, señor, de la Comisión de Ética. Y ustedes verán quién presionaba más. Y es por eso, señor, que saco a la luz esto, porque si no, no lo hubiese hecho. Me pidió una interrupción, me parece, señor, si no, termino. Antes de dar el uso de la palabra al abogado defensor, por alusión, la congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Yo respeto, de alguna manera, el derecho que tienen todos a su defensa y comprendo que el congresista Wilder Ruiz esté tratando de argumentar de alguna manera en contra de las acusaciones que él tiene. Pero sí lamento mucho que para hacerlo tenga que utilizar a terceras personas. Y en este caso, señor presidente, yo simplemente quiero ser muy puntual y decir lo siguiente. No es lo mismo, ya que el personero legal del partido, antes de las denuncias, envió escritos
al jurado electoral de Cajamarca, haciendo saber que se había incurrido en error de digitación y por eso estaba mandando las correcciones pertinentes. El Jurado Nacional de Elecciones de Cajamarca archiva la denuncia y pide que se hagan las anotaciones marginales. El Jurado Nacional de Elecciones, igualmente, como segunda instancia, dice exactamente lo mismo. Archiva la denuncia y manda que se hagan las anotaciones respectivas. Y acá quiero decir algo, señor presidente, que marca, creo, la diferencia también. Y es que el Jurado Nacional Especial y el Jurado Nacional hicieron este archivamiento antes de las elecciones y mandaron a hacer las anotaciones marginales antes de las elecciones. Insisto, respeto el derecho a la defensa que tiene el congresista Wilder Ruiz, pero ojalá pueda hacerlo con los argumentos que le atañen personalmente a él y no necesariamente con otro tipo de acusaciones que nada tienen que ver en este tema. Muchas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el señor Giorgio Rosso Sáenz, en su condición de abogado defensor del señor congresista Wilder Ruiz Loaiza. Congresista Ruiz, ese es el abogado que estaba acreditado acá. Dele la palabra al congresista Ruiz. Gracias, señor presidente. Creo que las cosas han quedado claras, señor, para la representación nacional. Ha quedado bien claro, señor. Entonces yo voy a pedir que por favor continuemos, ¿no? Ya la participación de mi abogado se va a abstener. Bien, concluida entonces. Entiendo que el abogado se ha retirado ya. Si no, tendrían que suspender para poder continuar. Si se ha retirado, se abre el debate. Tiene la palabra el congresista Becerril. Chávez. Reate. Congresista Becerril. A ver. Gracias, presidente. Y yo creo que acá lo primero que había que dilucidar es la participación del señor Junior Díaz Dios en esta transacción de bolsa. El señor Díaz Dios, como agente de bolsa, simplemente es un trabajador de Scotia Bolsa. Como cualquier trabajador podía ser que lo enviaron a hacer esa transacción económica. Acá queremos aparecer como que si el señor Junior Díaz Dios tenía algún interés personal o él se había beneficiado de esta transacción. No, señores, él simplemente fue un trabajador que fue a cumplir una función. Él no es accionista, no es miembro del directorio, no tiene ninguna relación con la empresa Andahuasi. No tiene ninguna relación con el señor Bon, ni tampoco con el grupo Bustamante. Él simplemente fue, en nombre de Scotia Bolsa, a llevar a cabo una transacción que tenía que llevarse a cabo. Yo creo que acá lo que se está tratando es de desvirtuar estas investigaciones y acusaciones, trayendo a colación a terceras personas que nada tienen que ver en el caso. No hay que olvidar que esta transacción fue el año 2009, donde el congresista Juan Díaz Dios ni siquiera pensaba postular todavía en el 2011. Por lo tanto, mal haríamos en dejarnos llevar y querer relacionar estos casos que nada tienen que ver. Y yo creo más bien acá, como digo, tratamos de ensuciar este proceso para creer que el colega Díaz Dios, porque su hermano llevó a cabo una transacción en el 2009, tiene algún interés en dañar al colega Wilder Ruiz. Y yo pediría, presidente, que simplemente nos centremos en el tema producto de esta investigación de la Comisión de Ética y no
en temas que nada tienen que ver en este asunto, presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chávez. Sí, gracias, presidente. En realidad no entiendo cómo una persona que debe hacer su defensa sobre los temas que han sido materia de imputación en el informe que es materia de esta discusión, gasta el 90% de su intervención en referirse a un congresista, al hermano de un congresista que además es uno de 7, porque la Comisión de Ética tiene 7 miembros. De esos 7 miembros, 5 han firmado este dictamen, señor presidente. Uno de ellos es el congresista Díaz Dios, ni siquiera es el presidente de la comisión, ¿no? Entonces, es evidente que lo que está tratando de hacer el congresista Ruiz es desviar la atención, cuando él nos debería decir lo concreto. Por ejemplo, una de las razones por las cuales es acusado es por el hecho de haber consignado información falsa en su hoja de vida y que él señala que el día 10 de febrero del año 2011 le envió una carta a la personera. Él ha mostrado una carta, pero que no tiene fecha cierta, pues eso que perfectamente, para que un documento valga, tiene que tener fecha cierta. Y tan es así, presidente, que ese documento no presta ningún mérito, que hay que recordar que la fecha límite para la presentación de las candidaturas al Congreso en el proceso electoral del año 2011 venció el 11 de febrero. Por lo tanto, si el señor Wilder Ruiz el día 10 de febrero se había dado cuenta del error en su hoja de vida, en lugar de avisarle a la personera en una carta que, reitero, bien podría haberse cursado después, porque no tiene fecha cierta, se hubiera dirigido y se hubiera ocupado de dirigirse al Jurado Nacional de Elecciones y hubiera estado dentro del periodo necesario para, como sucede en el caso de la congresista Chacón, que antes de producida la elección, inclusive ella avisó. Entonces, en este caso es bastante poco creíble lo que sostiene el congresista en su defensa. Entonces, presidente, yo creo que aquí debemos fijar las cosas en su real nivel. Hacer la defensa de uno tiene derecho a defenderse hasta el último aliento que uno pueda tener, pero no puede uno tratar de distraer la argumentación atacando a un congresista, y ni siquiera al congresista, sino a un hermano del congresista que, como bien se ha señalado, es parte de una corporación con ese mismo criterio, y como bien ha dicho el congresista Díaz Dios, se tendría que atacar entre los congresistas mismos de Gana Perú, porque uno de ellos estaba apoyando a la empresa y a la administración, que es la que está señalando lo que corresponde en relación al caso del señor Wilder Ruiz. Y acá quiero yo señalar además lo curioso de los errores. Por un lado, el señor Wilder Ruiz, según aparece aquí por los documentos que ha emitido su empleadora, desde que ingresó hasta el último momento, funcionó como chofer de transporte liviano, que es coincidente con la calificación que recibió